Quisiera comenzar un poco con lo que es la temática. En el día de hoy estaremos hablando en este panel sobre la confianza digital, un poco tratando de entender este concepto del que venimos hablando, pero que tal vez no nos queda claro a todos, y a partir de allí tratar de construir cuáles son esos elementos que podemos encontrar dentro de los ecosistemas digitales para poder generar esa clase de confianzas en entornos completamente digitalizados. Comienzo un poco con Ricardo aquí para dar un poco para poner en contexto al público que tenemos en la sala. No sé si podrías orientarnos básicamente sobre qué es la Secretaría General del SICA antes de que entremos a ver qué es lo que están haciendo y cuál es el rol que están jugando dentro de la región. Excelente, gracias Donald, gracias a todos los panelistas, un gusto estar compartiendo con ustedes, a todos los participantes. Antes que nada, quizás los agradecimientos porque este tipo de foros precisamente son los que necesita la región para poder discutir temas estratégicos y de fondo como es la transformación digital y la identidad digital. En el caso del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, es un marco institucional que se fue creado por 8 países. Estamos hablando de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde prácticamente tenemos una población aproximadamente de 63 millones de habitantes, que son a los que nos debemos y a los cuales todas las acciones regionales que estamos impulsando las estamos orientando en este esfuerzo. Hay 5 grandes prioridades en las cuales el Sistema de la Integración Centroamericana está trabajando. Una de ellas es gestión de riesgo y cambio climático, fortalecimiento institucional, integración social, integración económica y seguridad democrática. Y en este marco de actuación del Sistema de la Integración Centroamericana es donde se desarrolla recientemente, se incorpora una temática de abordaje de la transformación digital en el marco de una estrategia que fue aprobada por las máximas autoridades del Sistema de la Integración Centroamericana. Y me refiero concretamente a la Estrategia Regional Digital del SICA, que es la que nos posibilita hablar de estos temas. La Secretaría General del SICA, que es la instancia general, la instancia que represento, que prácticamente es la instancia coordinadora, que tiene como objetivo fundamental es darle seguimiento a las decisiones y adopciones que toman los presidentes en la reunión de presidentes, que es el máximo órgano decisorio del SICA, y poder coordinar sistémicamente para su cumplimiento. Bien, muchísimas gracias por esta explicación. Tenemos también en la sala al director general de la Comunidad Andina de Naciones, con lo cual damos siempre la bienvenida a las entidades multilaterales que también se encargan de impulsar esa clase de proceso de homogeneización y armonización dentro de las regiones. Toco a Sobieski, que lo tengo a mi izquierda. Sobieski, un poco también en esta posibilidad o esta apertura para dar contexto de qué es lo que están haciendo. ¿Podrías ilustrarnos? Básicamente vienes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. ¿Podrías ubicarnos? Todos sabemos más o menos lo que hace una asociación bancaria, pero ¿cuál es el rol en la digitalización que ustedes están jugando dentro del país? Antes de comenzar, Donald me dijo que yo puedo ser brutalmente honesto en este foro, así que... Jamás he visto que sea de otra forma que brutalmente honesto, Sobieski. Vamos a ser brutalmente honestos, pero bueno, la Asociación de Bancos de la República Dominicana ha dado un paso, como todos sabrán, o una gran parte del auditorio sabrán. Tradicionalmente las asociaciones de bancos no hacen tecnología ni prestan necesariamente servicios de este tipo a sus asociados. Pero nosotros desde ABA sí hemos dado el paso y lo hemos dado porque entendemos que el futuro de la banca es ahora, es ya, ahora mismo. No es mañana. Y la firma digital y los servicios de confianza en sentido amplio son el habilitador de la seguridad en el modelo de negocio bancario digital. O sea, y aquí arranco de una vez con una de las premisas importantes. Un banco maneja riesgo, básicamente. Firmar un documento en físico es muchísimo más riesgoso e inseguro que hacerlo en un ambiente digital. Y eso es lo que desde ABA no nos hemos dado cuenta, lo tenemos muy claro y se lo hemos contado a todos nuestros bancos, se lo hemos contado al país y por eso decidimos apostar a convertirnos en un prestador de servicio de certificación. Y ahí trabajamos con el equipo de Namidia, el de Bonataca, y con nuestro regulador que anda por acá.
para no solo ser un proveedor de servicio de certificación de firma digital, sino migrar a otro servicio de confianza y traspasar al mundo digital todo lo que hoy hacemos en un ambiente manual. De modo que nadie tenga que ir a una sucursal, a un banco, a menos que sea que la persona quiera ir. Muchas gracias, Sobieski. Destaco de lo que acabas de comentar un punto interesante, y es una tendencia que se ha visto en la región en los últimos años, que es la banca organizada, bien sea a través de asociaciones bancarias o bien sea a través de organizaciones cuyos propietarios son los bancos, están utilizando un poco la economía de escala para poder consumir servicios y prestar servicios transversales a los bancos, aunque sean competencia, tratando de crear ese piso de commodities o de servicios comunes para la banca, que entiendo la asociación bancaria está ahí tratando de impulsar en República Dominicana, ¿correcto? Claro, sí, no, es así. Uno de nuestros principales errores es crear economía de escala para que la diferencia no sea tecnológica. O sea, la diferencia entre el servicio de un banco y otro no es que tiene acceso o no a un nivel de tecnología, sino que sea la estrategia y cómo involucra a sus clientes en la prestación de esos servicios. Y nosotros hemos querido hacer esto para que todos cuenten con el mismo nivel. No es lo mismo que cada uno tenga que hacer la inversión en una infraestructura a que la asociación bancaria disponga de una infraestructura y todos puedan usarla en términos iguales. Creamos economía de escala, creamos un estándar y adicionalmente a eso vamos al siguiente nivel, que es el tema transfronterizo, que para Dominicana es muy importante. Bien, bien. No, pero una nota adelante, que Sobieski hace esto en todas las reuniones, siempre que me toca moderar un panel con él, siempre va tratando de adelantarse a todas las preguntas en el panel. Gabriel, bienvenido de nuevo. Miembro del foro desde el año 2019, has estado con nosotros varias veces. A ti es el único que no le voy a preguntar que explique qué es Namirial. El que quiera puede ir a la página web, no vamos a hacer cuñas aquí en vivo. Te voy a hacer una pregunta más difícil, o para entrar un poco más en materia. Los que te conocemos y hemos visto el trabajo, sabemos que eres uno de los veteranos en Iberoamérica en materia de implementación de servicios de confianza, y sabemos que los servicios de confianza nacieron, básicamente, empezamos a hablar de este cambio de paradigma de servicio de certificación digital a servicio de confianza a raíz del año 2014, cuando la Unión Europea dicta el reglamento de IDAS. Entonces, antes de que abramos la discusión para ver experiencias y barreras, ¿podrías o te atreverías a podernos tratar de definir qué es la confianza digital? Exactamente de qué es lo que estamos hablando en este panel. Vale, muchas gracias, David. Bueno, hace 5 años yo le llamo a David, a Donald David. Hace al menos 5 años que nos conocemos. Bueno, creo que la señora ministra ha disertado bastante sobre varios tópicos que definen ya de por sí qué es la confianza digital, ¿no? Pero en términos un poquito más amplios, podríamos decir que son todos aquellos elementos que dotan de seguridad a cualquier transacción electrónica que viene realizada. Con básicamente 4 fines, que es lo que nos aseguramos siempre. Por ejemplo, cuando en la vida real, cuando alguien nos llama a la puerta de casa, observamos por la mirilla para verificar quién es la identidad de quien nos está llamando a la puerta. Pues verificamos luego si esa persona nos cuadra a nosotros con la identidad de la propia persona, es decir, la autenticidad del mismo, y verificamos también que ese instrumento que tenemos para visualizar que la persona que está al otro lado de la puerta, esa mirilla, pues no nos está falsificando, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo es verificar primero la integridad, ¿no?, de aquello que estamos transmitiendo a través de las redes. Es muy importante para que no venga alterado, ¿no? Segundo, la identidad de quien transmite esa información, que tiene una vinculación legal con aquello que se está transmitiendo en ese momento. La autenticidad, es decir, como tercer factor, tenemos que estar absolutamente seguros que la persona que está transmitiendo esa información es quien dice ser, es esa identidad que hemos verificado previamente. Y por último, digamos, esa confidencialidad que es requerida para dotar, digamos, de secretismo a esa información que solamente queremos que el legítimo destinatario pueda observar. Eso como, digamos, primer punto sobre lo que es, o yo entendería que es la confianza digital.
hay un segundo punto que es no solamente el acto de poder ver o poder recurrir a cierta información en el momento que la estamos realizando, estamos transmitiendo o realizando esa transacción, sino a posteriori. Es decir, todos aquellos récords, aquella información que hemos transmitido tiene que conservarse a lo largo de los años. A veces, en el caso de facturas electrónicas, aquello que nos manda o que es preceptivo según el SRI, o documentos históricos que queremos resalir a ellos al cabo de los años. Es decir, también esa facilidad, esa reperibilidad, esa accesibilidad a esa información a lo largo de los años, David. Bien, ha dado bastantes puntos y seguramente Ricardo tendrá algunas cosas que comentarle. Y de hecho paso con Ricardo a hacer seguimiento a esto. Desde el año 2020 al año 2023, cuando entramos en la pandemia, han habido cientos, por no decir miles o por no decir millones de reportes de McKinsey y otras consultoras en el mundo que han reportado que se avanzó durante la pandemia a pasos así agigantados. Lo que debería haber pasado en los últimos 10 años ha pasado todo desde la pandemia. La Secretaría General del SICA y los países que conforman el sistema no han sido una excepción. Y sé que ustedes también, por las particularidades que tiene un organismo internacional, han tenido que enfrentar este reto. ¿Nos puedes contar un poco, en palabras más cristianas, en palabras más de cerca, qué fue lo que pasó y cómo fue que lograron asumir el reto? Sí, claro, Donna. Yo creo que todos fuimos testigos del impacto que tuvo la pandemia en todos los ámbitos de la sociedad. Definitivamente nos puso en aprietos, en jaque, tuvimos dificultades, muchas de las instituciones, en poder continuar operando normalmente. En el caso del SICA como tal, la Secretaría General en particular, por la naturaleza regional, que es un organismo regional, que prácticamente por su misma naturaleza, la operación se extiende en los 8 países de Centroamérica y República Dominicana. Y mantener funcionando y a flote la institucionalidad regional significó un reto importante, principalmente en generar confianza y la seguridad necesaria en la firma electrónica de documentos. Creo que ese fue un factor determinante porque todas las decisiones que se enmarcan en el SICA tienen que pasar por la circulación de los 8 países para que puedan ser, una vez firmadas, puedan ser adoptadas ya como adopciones de curso legal. En este sentido, planteamos la necesidad de poder abordar el tema de la firma electrónica, implementar la firma electrónica gradual y progresivamente. Y así es como se plantea una fase inicial que generara confianza al interno y se empieza la implementación de la firma electrónica en el ámbito interno de la Secretaría General, como la instancia coordinadora. Esto nos permitió a nosotros, en primer lugar, experimentar el uso de la firma electrónica en carne propia, sentir los beneficios que esto traía, de tal manera que pudiéramos luego extrapolar estos beneficios al resto de la institucionalidad regional. Para poder usar la firma, y aquí hablábamos anteriormente, los temas normativos son fundamentales. Y se crea un reglamento interno dentro de la Secretaría General, el secretario general firma y se crea un reglamento que posibilita y da la adopción y el reconocimiento para el uso de la firma al interno. Luego que se hiciera este ejercicio, nos generó un impacto que sobrepasó nuestras expectativas. Tuvimos un 81% de ahorro en el consumo de papel. Tuvimos más del 90% de ahorro en el costo de los servicios de courier que tenía la institución oficialmente e históricamente contratadas. Eso fue un impacto financiero, pero el impacto real, el impacto más importante que se tuvo es en los tiempos para la adopción de la decisión, que realmente es donde hablamos nosotros de transformación digital que impacta en las personas. Y aquí nos referimos concretamente que ese circuito que tenía que llevar la firma de un documento en los 8 países tardaba un promedio de 45 días, con el riesgo de que se perdiera el documento en el camino, con el riesgo de que no llegara a su destinatario y lógicamente el tema de confidencialidad cero, porque tenía que circular por una cantidad importante de datos. Entonces ahí se redujo ese tiempo considerablemente de 45 días a 1 hora, que es lo que se está utilizando en este momento. Lo cual realmente para un organismo regional como el SICA, que las decisiones se tomen en un ambiente virtual y que se puedan adoptar
rápidamente, pues es un costo de oportunidad importantísimo para la región y nos permite también tener una mayor capacidad de respuesta ante las crecientes necesidades que estamos enfrentando actualmente en Latinoamérica y en la región de Centroamérica y Dominicana. De 45 días a una hora. 45 días a una hora. Sí, mira, has comentado varias cosas que me parecen interesantes y rescato también de las palabras que comentaba Gabriel, que tú has ido mencionando que con el tema de los couriers y la utilización de los envíos corrías primero el riesgo de que se perdiera la documentación, que quedara traspapelado, me imagino, a algún ministerio donde tiene que pasar por alguno de los 8 países, o en los 8 países. Y al final, conectando un poco con lo que Gabriel comentaba, pues son temas de confidencialidad, son temas de resguardo, temas de autenticidad de la documentación, que empezamos a ver elementos comunes en las dos posiciones. Sin embargo, de todo lo que has comentado, rescato particularmente que has hablado de un proceso gradual. La casa, no nos transformamos de la noche a la mañana, no es cuestión de implementar una herramienta que existe desde hace 20 años. Esto es un cambio de chip, entiendo que ha pasado también allí. Totalmente, doctor, totalmente. Esta experiencia al interno de la Secretaría General nos permitió precisamente extrapolar estos beneficios. Y es así como el grupo ad hoc está conformado por los máximos líderes que impulsan las agendas nacionales digitales. De hecho, aquí tenemos en el panel al representante de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República de El Salvador, que tiene la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana y la presidencia pro tempore del Grupo ad hoc. El Grupo ad hoc viene y retoma la experiencia en la Secretaría General y empieza a trabajar en una normativa regional. Y es así como empezamos a articular una cantidad de sectores, las entidades nacionales de certificación, los ministerios de Relaciones Exteriores, las instancias regionales del SICA, para crear equipos de trabajo que permitieran llegar a la conformación de este reglamento regional de firma electrónica, que se adopta por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y que hoy posibilita que todos los 40 consejos de ministros que hay actualmente en el marco del SICA y las 31 instancias regionales que conforman el sistema puedan utilizar ya este instrumento con el respaldo y la confianza de que está siendo respaldado por un reglamento y que tiene también la tecnología detrás. Y aquí es importante también mencionar que un obstáculo que se había presentado era que se tenían que hacer mega inversiones para efectos de prestar el servicio. Y aquí en lo que menciona Donald del cambio de chip y el mindset que había que cambiar era de que adoptamos la decisión como país en el marco del SICA de utilizar toda la plataforma que nos provee la emisión de certificados de firma y sello electrónico como servicio. Cambiamos a pensar en fierros de hardware, software, que por lo general nos centramos en ese tipo de discusiones y la población al final lo que quiere son servicios. Entonces, ese es un cambio importante que creo que vale la pena mencionar y eso nos ha permitido en un tiempo relativamente rápido, en tiempos de pandemia, poder dar una respuesta y que la institucionalidad regional y el sistema en su conjunto cuente con este valioso instrumento de gestión que nos posibilita ya una mejor posición para dar respuesta. Muy bien, muchas gracias. Has tocado temas muy interesantes como por ejemplo la deslocalización de las infraestructuras, precisamente utilizar las nubes o infraestructuras que no están localizadas. Esto es una tendencia que también estamos viendo no solamente en Centroamérica, también en Ecuador, en Perú, en la mayoría de los países latinoamericanos y que crece como una tendencia para minimizar las inversiones por parte de los estados. Has comentado también, y aquí conecto con Sobieski, has hablado de la necesidad de tener regulaciones como parte de ese entorno de seguridad o entorno de confianza que se genera. Entonces, Sobieski, tú que siempre eres bastante honesto, como ya lo has dicho al principio, si tuvieses que definir o tratar de identificar cuáles son precisamente esas condiciones que se tienen que generar, que creo que Gabriel y Ricardo han mencionado ya varias dentro de sus intervenciones, ¿pudieras hacer una lista? ¿Se te ocurren algún par o un trío de condiciones que pudiéramos mencionar? Sí, no, sin duda. Una anécdota ahí es que nosotros, como somos asociación de bancos, no solo tenemos al Indotel, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dictando regulaciones sobre nuestros servicios, sino que también está la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, intervienen otros jugadores amplios que afectan de alguna manera la forma en la que nosotros hacemos los procesos de identidad digital y de firma digital.
Entonces yo diría que cualquier regulación debe partir de la simplicidad. Si usted no lo puede explicar en 2 minutos, no funciona. ¿Y por qué debe partir de la simplicidad? Porque estamos hablando de un servicio que debe ser para todos. Ojo, no estoy hablando que no sea complejo, puede ser complejo, pero tenemos que tener la capacidad de cualquier tipo de regulación que dictemos que sea lo suficientemente simple y sencilla para ser adoptada en términos iguales por todos los jugadores. Lo segundo que yo te diría que es importante es hacer procesos digitales de punta a punta, no poner a un humano en el medio de estos procesos. Y cuando yo te hablo de procesos digitales de punta a punta, te quiero decir que a veces abrazamos la transformación digital y ponemos de excusa la regulación en el medio, de que bueno, la regulación me prohíbe X, Z o Y, y yo como parte de una asociación de bancos, como parte de una empresa, tomo ese pedacito de lo que está escrito en la regulación y digo, bueno, pero tiene que haber un humano en el medio haciendo algo, convirtiéndose en Homero Simpson, el que pone los sellos. Yo no sé si ustedes han visto Homero Simpson, si es popular aquí, pero hay un episodio muy famoso que es Homero Simpson sellando cosas. Que había que darle trabajo a Homero Simpson para sellar, para poner el sello de algo. No hagamos regulaciones, ya sea leyes, ni decretos, ni nada que tengamos que utilizar a Homero Simpson haciendo cosas. Yo creo que el valor más importante de la capacidad humana es utilizar a los humanos para generar conocimiento. Y si hacemos regulaciones, ya sea de firma, y esto aplica para todo, ya la ministra ha mencionado ahorita los temas de fintech, si hacemos regulaciones que sigan incentivando que cosas que lo pueden hacer perfectamente las máquinas, lo hagan los humanos, perdemos agilidad, perdemos simplicidad y de alguna manera perdemos eficiencia en los procesos. Y eso es muy importante y lo conecto con la confianza. Al final, para la banca la confianza es muy importante, es la base del negocio bancario. Y a nosotros nos gustó mucho el tema cuando comenzamos a explorar EIDAS y cuando comenzamos a explorar los servicios de certificación, esta visión de prestar servicios de confianza, porque hizo clic inmediato con la banca, porque es su core. Y al final la confianza es tú entregar lo que tú prometes. Y si lo complejizas, no tienes la capacidad de entregar lo que prometes. Entonces yo creo que todas nuestras instituciones debemos trabajar en conjunto, reguladores, supervisores, bancos, empresas, para que cualquier cosa que salga tenga de alguna manera en su esencia estos principios que les mencionaba. Bien, para aclarar un punto que ha lanzado Sobieski, que se refería a EIDAS, estabas hablando del reglamento europeo 910/2014 sobre identidad digital y servicios electrónicos de confianza, que da marco a la prestación de estos servicios en Europa y que además sabemos que está sirviendo también de modelo para la adopción de estándares internacionales en muchos países del mundo, incluyendo América Latina. Así es, me fui quizá muy rápido, solo lo mencioné, pero eso es muy importante. Y Dominicana ha homologado toda la regulación local a EIDAS y eso nos da una ventaja muy importante como país y creo que va en línea un poco a lo que mencionábamos de tener estándares regionales también. Bien. Gabriel, Ricardo ha abordado un poco lo que ha sido la experiencia desde la Secretaría General del SICA paso a paso para poder ir creando confianza. Sobieski ha venido con la de simplicidad y a lanzarle alguna piedrita a los reguladores que también están presentes y también vale la pena que podamos discutir sobre lo que está haciendo desde la regulación. Tú representas una de las empresas líderes, si no la líder, tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano en la implementación de esta clase de servicios electrónicos de confianza. Por lo cual debemos presumir que los servicios, tecnologías digitales que están implementando, se están implementando en múltiples países al mismo tiempo. Como proveedor de tecnología, ¿cuáles son esas palancas o esas bases que están utilizando para poder abordar la prestación de servicios desde los mismos servicios en múltiples países que igual, como lo han comentado ellos, pueden tener a lo mejor diferentes regulaciones? Vale, gracias David. Bueno, enhorabuena Ricardo por el caso de éxito, ¿no? Porque creo que encima llegó como agua de mayo, ¿no? Justo en la pandemia, extraordinario.
Y luego también sobre la dificultad que decías, no es una transformación que se logra en una tarde, es decir, no es llegar y besar el santo, sino que hay que hacer la cola, hay que coger la experiencia y al final pues tienes el premio y la recompensa de poder disfrutar de ese esfuerzo, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, David, a ver, yo represento... ¿Te la repito? Más o menos, pero bueno, intentaré responder de la manera más clara posible. Yo represento a Namirial, que es una compañía, me gustaría decir que es una compañía global, porque yo personalmente me dedico a seguir, soy el gerente general para España y Latinoamérica. Y la mitad de mi tiempo la paso en América Latina, por lo tanto, y estamos presentes en casi todos los países de América Latina. La primera cosa, antes de hablar de qué productos o qué servicios o de qué manera podemos construir todo esto, me gustaría decir dos cosas, o digamos, focalizarme en dos cosas que también han dicho mis compañeros de charla. La primera es estándares, digamos, internacionales. EIDAS es un estándar internacional europeo, bueno, ha sido desarrollado, está siendo desarrollado continuamente por Europa, ¿vale? Y que nos podemos adherir todos los países. La cosa buena de los estándares es que no deja a libre interpretación, ¿no?, lo que cada persona regulador de un país individual puede hacer acerca de unas prácticas, buenas prácticas o malas prácticas. Y esto es muy importante, porque si queremos ser interoperables un país con otro país, lo primero que tenemos que abordar es hablemos el mismo idioma. Fortuna aquí que hablamos todos castellano, pero imagínense que pasara como en España, que unos hablan vasco, otros catalán, otros no sé qué, y al final vamos al Parlamento y aquí cada uno habla lo que le da la gana, ¿no? Pues de no haber un problema estamos poniendo un problema allá donde no lo había, ¿no? Entonces la primera cosa, hablemos el mismo idioma, es decir, sigamos estándares internacionales y acojamos a ellos. Segunda cosa, las buenas prácticas. Fundamental seguirlas, ¿vale?, para no encontrarnos mañana con problemas adicionales. Y tercero, a ver, Namirial ofrece a todos sus clientes, digamos, una pila o un stack de productos, de servicios completos, ¿vale?, para abordar toda la transformación digital, desde el onboarding a través de, digamos, onboarding de identificación de personas a través de diferentes mecanismos, identidades que ya posea, como el DNI electrónico o video onboarding, etcétera, que me va a servir a su vez para emitirle una identidad digital a la persona, una identidad digital fehaciente, como prestador de servicios de certificación en cualquier país de América Latina, para posterior poder utilizar para firmar documentos y otro sistema para gestionar esos documentos que yo de alguna manera firmo, y también para enviar de manera certificada toda esa información. Es decir, tenemos toda esa pila de productos que empieces por un lado o empieces por el otro, al final siempre es lo que en los casos de uso acabamos registrando. Instituciones como SICA, instituciones como la banca o instituciones públicas necesitan cumplir, digamos, todo este proceso. Entonces, la primera les decía estándares, segunda les decía buenas prácticas, tercera un full stack de servicios y cuarta, perdonadme también la vanidad, una compañía como Namirial. Ya. Sí, no tenía ninguna duda de que como no te había dado chance de hablar sobre Namirial en la primera pregunta, me la meterías en la tercera. No pasa nada. Ricardo, Gabriel ha comentado un par de aspectos interesantes como lo son las buenas prácticas y los estándares o el acogimiento de estándares internacionales. Y tú, y también lo ha comentado Sobieski, han hablado sobre la necesidad de tener marcos normativos. Tú has comentado que dentro de la Secretaría y dentro del sistema de integración han trabajado marcos normativos. ¿Qué criterios han utilizado ustedes para poder desarrollar esos marcos normativos que hoy están dando fundamento o asidero jurídico y legal a la utilización de estas tecnologías de confianza? En el caso del sistema de la integración centroamericana, para poder establecer estos criterios fuimos a identificar primero qué es lo que la región tenía y fuimos a analizar incluso los aspectos normativos que cada uno de los 8 países de alguna manera daba orientación. Para sorpresa nuestra y para un buen dato fue que la mayoría de ellos utilizaban estándares internacionales que de alguna manera ya los habían adoptado y que prácticamente responden en su mayoría a leyes, a la reglamentación europea, lo cual es un aspecto importante a la hora de que queramos tomar acuerdos importantes de establecimiento de marcos regionales, porque ya hay una base
instalada y no es cierto que estemos a cero. Estamos con un avance importante que va a ser un avance fiable que nos permitirá montarnos posteriormente en marcos normativos regionales con estos avances que se han tenido de aspectos nacionales. Y el otro, lógicamente, fue que entramos de lleno a la reglamentación europea. Entramos a ver exactamente cómo estaba conformada, qué aspectos principalmente estaba formando esa regulación y ya con este marco pues, nos permitió a nosotros avanzar en la conformación de la normativa regional, que ya tenemos un primer componente de eso. Y creo que este ejercicio ha sido importante para la región, porque si hay algo bueno que ha hecho la Unión Europea, ha sido precisamente la protección de datos de sus ciudadanos. Ustedes han sabido de las prácticas abusivas que han tenido empresas líderes tecnológicas, que han prácticamente hecho y deshecho con los datos personales que uno deposita en estas plataformas. Creo que ese reglamento EIDAS es un buen referente para Latinoamérica, porque creo que tenemos una deuda con nuestra población y es la protección de los datos. La ministra lo mencionó muy bien, que hay que hacer un esfuerzo importante para poder entrarle al tema de lleno de la protección de datos de nuestros ciudadanos. Y aquí es un trabajo multiactor, donde todos tenemos algo que aportar. Ella mencionaba incluso de que empieza desde el ciudadano, hasta ver hasta dónde expongo mis datos. Pero también hay una responsabilidad adicional de los gobiernos y hay una responsabilidad también de poder hacer un abordaje regional de esta problemática. La región, en Latinoamérica, hemos perdido la inocencia en los temas de ciberseguridad. Uno de nuestros países, de hecho uno de nuestros países miembros del SICA, fue brutalmente atacado con un ataque de ciberseguridad que puso en aprietos al país. Ya no estamos hablando de que si me protege, medio me protege, no, estamos hablando de que la ciberseguridad es un aspecto estratégico de supervivencia del país y de la región. Por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje serio y responsable, donde ante un problema común tenemos que hacer un abordaje regional. Y aquí es donde los marcos regionales, llámese CARICOM en el Caribe, el SICA en Centroamérica, la comunidad andina, que me comentaban que hay algunos representantes acá, tenemos una responsabilidad también de poder hacer ese abordaje regional para poder afrontar de mejor manera este tremendo desafío que tenemos como región, que es el tema de la ciberseguridad. La identidad digital dentro de este aspecto es un componente importante. De hecho, en el marco del SICA estamos haciendo un abordaje integral de la seguridad. Hablamos de una estrategia de seguridad que se vaya a desarrollar y involucre identidad digital, protección de datos, ciberseguridad y también un aspecto importante que es los ciberdelitos, la persecución del delito que se da en los ambientes digitales. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que has mencionado un poco también dentro del espíritu de Agriforo de tratar de presentar esta clase de marcos regionales que habiliten, y lo has comentado tú, no solamente la protección de los datos o el uso de estándares comunes, sino que has dejado muy pequeñamente, pero lo he pillado ahí, la apertura o la posibilidad de que podamos interoperar dentro y fuera de la región. Con lo cual volvemos a caer en la temática del día de hoy, que es la globalización de la economía digital, habilitando también o preparando a la región para que pueda interoperar. Que por cierto, has mencionado a CARICOM, has mencionado al SICA, hemos mencionado a la Comunidad Andina de Naciones y también desde aquí saludamos a los representantes de los países de Mercosur que también están presentes aquí desde los entes reguladores. Gabriel, Ricardo está en un organismo internacional trabajando con múltiples ministerios. Sobieski viene de los bancos, que ya lo has comentado, es un sector normalmente sobreregulado y que tiene regulación y tiene supervisores por múltiples lugares. Ahora ustedes además teniendo al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones verificando los servicios de digitalización que prestan. Namira le está prestando también servicios, obviamente, en sectores sensibles. ¿Qué clase, como prestador de servicios de tecnología, qué clase de barreras o obstáculos se encuentran para poder entrar a prestar servicios en sectores tan sensibles como los que estamos aquí? ¿Cómo lo están abordando? Bueno, en realidad, operando nosotros en varios países, digamos de toda la región, me atrevería a decir en el 80% de los países de Latinoamérica, en cada país nos encontramos cosas diferentes, ¿no? La primera cosa, podría decir que es relacionada con estándares. La primera cosa que nos encontramos en su día, estándares que, bien sea para adoperar firmas electrónicas o identidades digitales, pues había estándares en cada país
que no casaban, ¿no? O sea, no se correspondían con los estándares de otros países, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de SICA, si buscamos que haya una interoperabilidad en todos los países miembros de SICA, de la Secretaría de Integración Centroamericana, requerimos de utilizar el mismo estándar. Esto más o menos, operando EIDAS, el estándar EIDAS, pues ha ido poco a poco superándose. Luego ha habido, digamos, nos hemos encontrado también con legislación diferente, que no necesariamente basándose en los estándares, pero también en procesos de identificación, de cómo se operaba, etc. También aquí, no solamente desde la Miriam, sino me consta que también de todo el sector, hemos trabajado bastante en convencer, digamos, a todos los miembros de todos los países que adopten sistemas, digamos, similares. Y por último, una de las cosas que nos hemos encontrado también es esos servicios que tenemos que entregar para resolver problemas que sean fácilmente integrables o adaptables a los casos de usos heterogéneos que nos hemos encontrado, por ejemplo, en banca o en el caso de SICA, ¿no? O en otra multitud de casos. Hablo de sistemas que sean fácilmente integrables y que respeten también, no solamente, como decía Sobieski al inicio, decía, estamos regulados por el supervisor de entidades de certificación, por el Banco Central y por la Superintendencia de Banca. Tienen que ser también compatibles con ello, ¿vale? Nuestra propuesta siempre ha sido, bueno, primero trabajar desde un inicio con estos problemas que identificábamos, resuelto el problema de estandarizaciones, resuelto el problema también de las legalidades vigentes en cada país, que lo que hemos hecho ha sido estudiarlas de una manera profunda y dedicada a cada país, a cada caso de uso, ¿vale? Hemos ofrecido esa tecnología que iba a la medida de solucionar esos problemas específicos, ¿vale? O esas necesidades específicas que tenía el sector. Muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante claro cómo es el abordaje también desde los estándares para abordar esto a nivel legislativo. Y de hecho, cuando hablamos de los estándares que se utilizan, siempre recuerdo esta foto que sale, dice, el problema no son los estándares, porque los estándares, por ejemplo, de los enchufes de electricidad existen. El problema es que cada país tiene uno diferente y tienes que comprarte un adaptador cada vez que te mueves de país en uno en otro. Así que hay una cosa que me gustaría decir sobre los estándares. Antes he hecho, digamos, una referencia a un caso que está sucediendo ahora mismo en España. A ver, nosotros creamos, cuando hablamos de confianza digital, la primera cosa que tenemos que defender es que sea entendible. Es decir, si yo me comunico con un segundo, ¿vale? Yo hablo de integridad, autenticidad, confidencialidad e identidad de la persona, pero sobre todo lo estoy mandando por un canal, seguramente un canal de internet, SSL, etcétera. Es decir, estamos hablando el mismo idioma. Cuando hablamos de estándares, si por ejemplo pongamos un país, imagínense un país de Iberoamérica y otro país de Iberoamérica, que uno utiliza unos estándares y otro utiliza uno utiliza unos estándares globales, digamos así, no los que decía David ahora mismo, y otro utiliza unos estándares propietarios de su propio país, es obvio que no se van a entender. Y francamente, estamos aquí, y la confianza digital se basa también, sobre todo, en esa capacidad de poder comunicarnos con los países, con las personas con los cuales operamos, tenemos intereses económicos, empresariales, etc., ¿no? Por lo tanto, yo animo a aquellos países que no han operado ya estándares, digamos, internacionales, que operan estándares nacionales, ¿vale?, a que se acojan a ellos. Muy bien, muchas gracias. Y reivindico la posición que estás tomando, que desde Ediforo siempre mantenemos que esto es un espacio precisamente para ponernos de acuerdo, que no es cuestión simplemente de estandarizar, sino ponerte de acuerdo en los estándares que vas a utilizar. Sobieski, han comentado ya creo que extensamente el tema sobre esas condiciones mínimas que se tienen que presentar. Desde la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ¿qué palancas están utilizando para poder avanzar en esa creación de ese entorno seguro? Ya, hay varios tipos de palanca que tiene la banca, y creo que esto responde a Dominicana y a muchos de los países de la región. Por un lado, en el caso dominicano, representamos o tenemos dentro de nuestra base de clientes el 80% de la población económicamente activa, con lo cual cualquier cosa que nosotros hagamos un despliegue manda un mensaje importante al país y a toda la economía digital. O sea, integra gente que tradicionalmente, ya sea porque no ha tenido acceso o porque no se ha motivado,
no ha utilizado firma digital o no ha utilizado banca digital. Y cuando compara el ir a hacer la fila al banco versus hacerlo de su celular, los beneficios son claros. Entonces, esa palanca de tener dentro de nuestra base de clientes, en el caso dominicano, ese 80% de la población económicamente activa, es algo que hemos utilizado. Lo segundo es el tema de las economías de escala que mencionábamos ahorita. No es lo mismo que una sola entidad de intermediación financiera haga la inversión y luego el banco número 2 tenga que hacerlo, que tengamos un ente central que coordine esa inversión y disponibilice el servicio para todos. Lo tercero es, y esto es algo que ya algunos países tienen implementado, pero que nosotros estamos en el proceso ahora mismo, es el tema de Open Banking. Y Open Banking es una palanca importante para estos servicios porque permite que la banca en sentido general opere bajo un mismo estándar de APIs. Y eso hace que disponibilizar este tipo de servicios sea muchísimo más fácil para los servicios financieros. Y en el caso de la República Dominicana, como la banca ha sido uno de los principales sectores innovadores, otra palanca que aprovechamos mucho es que lo que la banca hace, los demás siguen. Entonces, como siempre somos early adopters de muchas tecnologías o innovadores en tecnología existente, disponibilizándola de una manera distinta, que es el caso de firma digital, que en el caso dominicano era una tecnología ya existente, bastante regulada, con una ley del año 2002, pero que no se había masificado precisamente por las complejidades de adoptar firma. Entonces lo que hicimos fue básicamente utilizar la palanca de simplificar el proceso, disponibilizarlo rápidamente para que también los demás sectores de la economía real sigan lo que hace la banca. O sea que eso yo creo que es un aporte también no solamente al negocio bancario como negocio, sino a la economía digital en su conjunto en el país. Bien, has comentado que esto también servía de ejemplo para poder ver otros actores. Si tuvieses que identificar a algún actor o a otros actores que deberían estar siendo considerados dentro de este proceso, porque entendemos que la transformación digital es un proceso holístico, que al final, claro, lo comentaba Ricardo, el cambio del mindset, lo comentaba la ministra Maíno, pues requiere un cambio en el chip, y esto no ocurre desde una sola institución, claro, en este caso que es privado. ¿Qué otros actores han identificado como claves para que deban participar en este proceso? Mira, esto es sistémico. Yo siempre digo que el tema de firma digital es menos tecnológico y muchísimo más legal, y ahí el Poder Judicial de los países, y mañana hay un panel por ahí que lo va a tratar, yo no me voy a adelantar mucho, es algo que hemos tratado de involucrar desde el inicio. Porque si tú tienes al Poder Judicial montado en esto, aparte obviamente de tu regulador, que ya naturalmente está, como el Indotel, y aparte del caso de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos, que también lo comprende muy bien, está motivándolo en términos de adopción, de uso a diferentes niveles, pero yo te diría que el Poder Judicial es esencialmente clave, y los demás gremios. En el caso nuestro, somos la Asociación de Bancos Múltiples, que es el homólogo a un banco comercial acá en la región. Y no lo hemos hecho solo para los bancos múltiples, sino que también lo hemos hecho para las asociaciones, que son entidades mutualistas. Lo hemos hecho también para los bancos de ahorro y crédito, que son otras asociaciones. De modo que lo vemos en el sistema financiero completo, y estamos caminando a integrar los gremios que tienen que ver con seguro, los gremios que tienen que ver con administradoras de pensiones, los fiduciarios y los cambiarios. De modo que todo el sistema financiero completo pueda utilizar los servicios de certificación de ahorro. Esperemos estar allí para poder documentarlo y volver a tener un panel sobre los resultados que se están tomando. Ricardo, han comentado sobre los estándares, has comentado tú el tema de que han decidido optar por soluciones deslocalizadas o en la nube para hacerlo. Desde un punto de vista de tecnología, que además tú diriges una dirección de tecnologías de la información, ¿qué decisiones están tomando para crear interoperabilidad real? Que en el caso además de un organismo como el SICA es clave poder crear esa armonización, ya no jurídica, sino en la interoperabilidad de los sistemas. Yo creo que en este aspecto los marcos regionales son el espacio ideal para acordar y ponernos de acuerdo en esos estándares que debemos de adoptar regionalmente. En este sentido, en el marco del SICA hemos venido trabajando en identificar
en los países toda esa serie de plataformas digitales que ya existen, de tal manera que sirvan de base para poder montar luego servicios regionales, basados ya en esos estándares que ya están definidos. Y aquí quizás me gustaría hablar del potencial que esto tiene. Actualmente hay una serie de iniciativas que por la falta de estos estándares no se habían ni siquiera dinamizado. Y estoy hablando, por ejemplo, hablábamos con el colega del tema de la hipoteca. Hablamos de la hipoteca centroamericana. Ese es un tema que puede surgir ahora cuando ya tenemos una base estándar. ¿Cuál es el proyecto, perdón? Hipoteca centroamericana. Una hipoteca. Estamos hablando de dinamizar la economía, una globalización de la economía. Entonces tenemos que trabajar en aquellos aspectos que incidan directamente en esa globalización de la economía. Uno, creo yo, la hipoteca centroamericana. Podemos estar hablando ya de un pasaporte único digital centroamericano. Son de los conceptos que ya empezamos a ver, los empezamos a vislumbrar. Cuando ya tenemos esta plataforma estandarizada que bien lo mencionaba Gabriel, que es la base para la interoperabilidad. Y también estamos ya planteando iniciativas como por ejemplo la adquisición conjunta de tecnología para la región. ¿A qué me refiero con esto? La región ha sido exitosa en el marco del SICA de desarrollar procesos de compra conjunta de medicamentos, por ejemplo en el marco de la pandemia. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo como región en identificar todos los volúmenes de medicina o medicamentos que se necesitaban en ese momento. Y fuimos a tocar las puertas de las compañías farmacéuticas internacionales para poder optar a mejores condiciones crediticias, mejores condiciones de entrega de productos, menos tiempo más corto de entrega y mejor calidad de los productos. Esto mismo, ya en un marco interoperable, lo podemos llevar a la compra y adquisición conjunta de tecnología. Imagínense ustedes si como región, como Latinoamérica, como Centroamérica, podemos llegar a establecer ese tipo de acuerdos y poder tocar las puertas de los grandes líderes tecnológicos que lo que más nos quieren ver es divididos y separados. ¿Por qué? Porque hacemos un negocio individual. Entonces ya con estos planteamientos regionales, pues prácticamente podemos optar como región a mejores condiciones. Y aquí el tema de la tecnología, el tema de los estándares, el tema de la interoperabilidad se vuelve un factor fundamental para generar esa confianza que nos permita poder optar a esos niveles de negociaciones ya a nivel de mayor escala. Sí, oigo tus palabras a lo que también había comentado Sobieski en la primera, que eran las economías de escala, aprovechar esa capacidad de ponernos de acuerdo para poder negociar mejor o para poder aprovechar, que es un poco lo que están haciendo los bancos. Claro. Y tengo obligatoriamente que conste que no he sido yo, ha sido Ricardo que ha sacado el tema de las hipotecas y ha hecho aquí, lo ha traído a colación. Sobieski, sabemos, porque lo hemos visto en la prensa hace menos de un mes, que la Asociación Bancaria ha logrado avanzar con el primer piloto en Iberoamérica para la prestación de servicios que traspasan las fronteras de la República Dominicana. Por favor, ilústranos aquí qué es lo que están haciendo fuera de República Dominicana. Para República Dominicana, igual que me imagino yo que para la mayor parte de los países que están aquí sentados, la diáspora es sumamente importante porque muchos de nuestros países tienen muchos ciudadanos viviendo en el exterior. República Dominicana no es la excepción. Solo en Nueva York y las áreas cercanas hay más de 2 millones de dominicanos que viven ahí. En España la cifra supera los 500.000 dominicanos. Y nosotros con esa apuesta, también pensando mucho en la diáspora, y esto no solamente lo hemos hecho como bancos, sino que ha sido una apuesta país también siguiendo una línea del actual gobierno de la República Dominicana de disponibilizar servicios para la diáspora. Y básicamente lo que hicimos fue firmar un primer contrato. Es un contrato, ya no es tripartito porque tiene 5 o 6 partes, con un banco dominicano, donde una pareja de esposos adquiere un bien mueble, una hipoteca, en República Dominicana. Ellos estando en este caso en Nueva York y el banco estando en República Dominicana, la constructora y los desarrolladores inmobiliarios estando en República Dominicana. Y eso abre un paso importante para lo que denominamos como hipoteca digital. Se firmó ese primer contrato. Ese contrato a partir del próximo mes debe estar en proceso de registro ante las entidades del Poder Judicial, y
y es algo que mañana vamos a ver en detalle. Esto yo se lo conté así muy rápido, pero en el panel de mañana, Laura, que anda por ahí, se lo va a contar en blanco y negro lo que nos costó hacer eso, cómo hay que involucrar a la agencia tributaria de República Dominicana, cómo hay que involucrar al Poder Judicial, que ya lo tenía muy claro, pero cómo quizás no solamente hay que hacer cosas nosotros solo desde nuestros pequeños espacios, sino utilizar el poder de la red. Y eso lo voy a conectar con algo que decían ahorita, que la transformación digital es gradual. Eso es cierto, pero hay que aprovechar los momentos. O sea, cuando tenemos el momentum, que identificamos esa oportunidad, tenemos que echarle mano y jugárnosla. O sea, hay momentos en que definitivamente tenemos que decir, sí, es gradual, pero ahora tenemos que pisar el acelerador. Y República Dominicana identificó ese momento, lo aprovechó y pisó el acelerador. Ahora quedan los aprendizajes de ese piloto, lo vamos a estar ajustando y ya Laura se lo va a contar mañana paso por paso. Bien, creo que es una noticia fantástica porque lo que estamos viendo aquí ya no es solamente el core de este panel, que es la utilización de servicios electrónicos de confianza con carácter transfronterizo, que mañana tenemos una presentación con Luis Papañi sobre precisamente los marcos regulatorios de reconocimiento, sino que lo que tú estás planteando es la prestación de servicios financieros deslocalizados también, de la República Dominicana en otros países, en pro de la diáspora, ¿es correcto? Es correcto. Yo les hablé de lo de hipoteca, pero el sueño de nosotros es que cualquiera pueda hacer operaciones transfronterizas en cualquier país al segundo. O sea, que un ciudadano de Ecuador pueda hacer transacciones en Panamá, en República Dominicana, con un clic, sin ningún tipo de fricción. Para eso hay que trabajar mucho. Si tú me preguntas a mí cuándo esto va a pasar, tenemos una oportunidad histórica en la región ahora, porque la pandemia nos aceleró y los resultados de esa aceleración se están viendo ahora, justamente, y es lo que estamos haciendo en República Dominicana, aprovechando muchas regulaciones que aceleró la pandemia, que ya entran en vigencia, agarrándolas e ir trabajando, no esperar que entren en vigencia, sino ir trabajando con los equipos previos para cuando entren en vigencia estar listos. Y cuando hablo con los equipos, hablo del cambio de cultura organizacional, los equipos tecnológicos y los equipos de las diferentes instituciones a nivel más político. Y eso es muy importante, porque a veces aprobamos la regulación, pero después tenemos que esperar a que entre en vigencia y después que entre en vigencia que comenzamos. Entonces pasan 18 meses. Y en República Dominicana hemos decidido saltar eso. Y vamos no solamente por los servicios de hipoteca, sino por servicios financieros regionales, completos. Bueno, tienes a tu lado a Ricardo, que viene del organismo, que además había mencionado el tema de la hipoteca, así que ojalá tengan oportunidad a partir de ahora de conversar un poco sobre lo que son las experiencias. La República Dominicana es miembro del SICA y esos son de los valores agregados que da el SICA. Si algún país ha adelantado un tema, compartirlo con el resto. Y ahí viene el tema de la cooperación horizontal, que es valiosísima en la región, en el marco del entorno regional. Pues encantados de poder aportar un grano de arena en esa colaboración. Gabriel, rescato de lo que estaba comentando Sobieski, que ha hablado sobre los servicios financieros regionales o transfronterizos y lo ha ido enlazando con otras oportunidades que hay en el futuro. Al final hay una base tecnológica también hay una base tecnológica que es necesaria para poder habilitar proyectos digitales transfronterizos, y tú creo que eres una de las primeras personas, igual hace 5 o 6 años, que oí hablar una vez sobre los conceptos de las redes iberoamericanas, de esto. ¿Tienes algo que opinar con respecto a lo que comentaba Sobieski en su proyecto? Sí, bueno, de hecho me vino al tiro, porque hace el primer Ediforo allá, hace 5 años, yo hablé de una tecnología, una base tecnológica que estábamos desarrollando que debía permitir la interoperabilidad. Y hablamos de interoperabilidad entre países, entre diferentes legislaciones. Es cierto que es más fácil a veces adaptar una tecnología para que sea compatible con múltiples legislaciones que no modificar las legislaciones para que todas sean unas, porque todas de alguna manera quieren su trocito de razón, ¿no? Entonces creamos la Global Trust Platform, o también la llamamos en su día la Modern PKI,
que les invité a que no la miraran, no la buscaran en internet, pero porque no existía, era un término inventado, creado, así mientras que lo iba diciendo. Se trata de una plataforma tecnológica que nos sirve, que se adapta a los estándares y a la legislación vigente y a las mejores prácticas de cada país donde una entidad del país quiere constituirse en entidad de certificación, en prestador de servicios de confianza para la emisión de identidades digitales, para la emisión de firmas electrónicas, para que éstas tengan un reconocimiento supranacional. ¿Vale? Y es aquí donde, no acaso, me hablas de Sobieski, seguramente que es el caso ideal, pero también el caso de SICA, ¿no? Buscamos herramientas que tengan validez legal, ¿vale?, en cualquiera de los países donde estamos actuando. Y la Global Trust Platform precisamente se encarga de cubrir esta necesidad que tenía el mercado. Crear una infraestructura tecnológica para emitir identidades digitales fehacientes, es decir, sus firmas electrónicas en todos los países de América Latina. Un viejo sueño mío era la primera entidad de certificación, digamos, europea, panamericana en el mundo, ¿vale?, que fuera capaz de crear estas identidades transversales para su uso en todos los países, bien sea de la Unión Europea como de América Latina. Pues ojalá podamos seguir viendo en el futuro los avances que se tienen tanto en el SICA como en la República Dominicana y los trabajos que se están haciendo transfronterizamente y la colaboración que seguramente Namirial podrá seguir aportando allí. Creo que tenemos unos minutos todavía disponibles por si tenemos alguna pregunta que venga del público. ¿O todo ha quedado extremadamente claro? ¿O tenemos una pregunta por allá? Sí. Yo tengo aquí dos micrófonos, que estoy aquí monopolizando también micrófonos, permiso. Buenas tardes. Bienvenidos a Ecuador. Bueno, creo que para la mayoría de los aquí presentes sabemos del nivel de empresa que es Namirial. Realmente, de lo que he podido revisar y estudiar, no solamente líderes europeos y latinoamericanos, sino creo que ya están con proyección mundial con ese liderazgo. Así que felicitaciones por ese lado. Han hablado sobre diferentes cuestiones relacionadas con el SICA para Centroamérica, un tema interesantísimo, pensando en pagaré si es que estamos hablando del título valor como tal, pero a mí me queda una duda. ¿Qué hay de esta Namirial Trust Platform? ¿Qué podemos esperar en Latinoamérica? ¿Nos va a cubrir, nos va a dar todos los servicios? ¿Va a estar orientado solamente a algo? ¿Qué podemos esperar de esta plataforma a nivel continental, ¿no? Por favor. Supongo que la pregunta está dirigida a Gabriel. Sí, a Gabriel. Sí. Bueno, por alusión a Namirial, creo que es para mí. Bien, digamos es una realidad ya, ¿vale? La Global Trust Platform de Namirial ya es una realidad. Está presente diría, en la mayor parte de países de América Latina, hay constituidos entidades de certificación, etcétera. Voy a decir, me faltaría por indicar, está en proceso en Costa Rica, Colombia está en proceso, Chile está en proceso y Argentina de momento está excluida. El resto de países, ¿vale?, en todos los países estamos acreditados, la Global Trust Platform ha acreditado a terceras empresas, ¿vale?, como entidades de certificación. ¿Para qué servicios? Primero, para hacer el onboarding de las personas, es decir, para identificar a las personas que requieren de una identidad digital, de una firma, digamos una firma electrónica, es decir, un certificado digital. ¿Para qué? Para firmar, para autenticarse en servicios de la administración pública y posteriormente para usar ese certificado digital en plataformas que pueden integrar administraciones públicas, instituciones como la banca, ¿vale?, para orquestar flujos de firma donde quieren indicar quién tiene que firmar, cuándo tiene que firmar, qué es lo que tiene que firmar y con qué tipo de firma, ¿no? Si queremos una firma robusta o una firma ligeramente más sencilla.
Posteriormente, servicios también incluidos dentro de la Global Trust Platform. Está el envío de esas notificaciones, de esos documentos firmados o de notificaciones certificadas, de manera fehaciente, que podemos garantizar que hemos entregado, que el remitente entrega al destinatario una información, un documento, un SMS, un email en tiempo real, ¿vale?, indicando cuándo lo ha entregado, a qué IP lo ha entregado, a qué persona lo ha entregado, cuándo lo ha leído, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información. Y, por último, esta información que firmamos, lo que tenemos que hacer es conservarla, guardarla durante años. Seguramente habrá documentos que nos podemos deshacer de ellos al cabo de 2 años, 4 años, 5 años en el caso de facturas electrónicas, pero habrá documentos que los queremos preservar durante años, como contratos durante su vigencia. Lo que hacemos es también, dentro de la Global Trust Platform, prestar un sistema de almacenamiento, de archivado de documentos electrónicos a largo plazo, ¿vale? Eso es un poquito lo que es la Global Trust Platform, que les diría que está presente en la mayor parte de países. ¿Qué beneficios aporta aquellos países que están acreditados? Que pueden interoperar con otros países ya miembros de la Global Trust Platform de manera extremadamente sencilla. ¿Para qué? Por ejemplo, un contrato, una firma electrónica de un contrato firmado aquí en Ecuador, entre una empresa ecuatoriana y una empresa peruana, digamos que la persona que firma en Ecuador tiene que fiarse de la persona que firma en Perú con la firma electrónica de Perú, ¿vale? Si los tribunales que van a dictar o van a ser los competentes para asegurarse si en caso de incumplimiento del contrato tienen que ir a validar, son en Quito, y tienen que validar la firma de Perú, probablemente puedan encontrarse en la disyuntiva de cuál es la validez legal de esa firma electrónica emitida en Perú, ¿vale? Estoy poniendo un caso extremadamente sencillo. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer cuando se va a firmar este contrato? A la persona de Ecuador le emitiríamos un certificado digital válido para firma electrónica en el país, en Ecuador. Y a la persona de Perú le emitiríamos un certificado digital válido en Ecuador. Porque en caso de discrepancias, ¿vale?, cualquier problema será resuelto en los tribunales de Quito, de Ecuador, ¿vale? Entonces, este es uno de los casos de uso. Otros casos de uso mucho más amplios nos dan aduanas, para la gestión de aduanas, sistema bancario, el caso también de SICA, para el reconocimiento, digamos, de las firmas electrónicas a nivel supranacional. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Espero que, de todas maneras, no nos vamos. Este es el primero de los 3 días que estamos aquí. Seguramente habrá mucha gente que se pueda acercar. No sé si... Hay una pregunta más, creo. Tenemos una pregunta de este lado y con esto cerramos, que estamos antes de que el equipo vaya a comenzar a tocarme la alarma. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes con todos. Quisiera felicitar a los panelistas. Tengo una inquietud. Aquí en nuestro país también estamos asiduos por tener las mismas experiencias que han tenido países como ustedes, los cuales felicitamos. Quisiera saber de parte de ustedes cómo fue la experiencia de tratar este tema tan interesante para que se llevara a cabo con el Estado. Lo que me preocupa a mí como ecuatoriana es qué tan difícil es lidiar para que exista la apertura de entidades, como en este caso el SRI, quizás la banca pública, etcétera, de tal forma que todos podamos hablar en el mismo idioma. Una pregunta sumamente sencilla, ¿no? No sé qué valiente tenemos aquí. Yo puedo jump in, contestarte primero. Eso no tiene una respuesta fácil. Pero yo creo que alinear los incentivos es sumamente importante y hablar en el mismo idioma. Cuando yo hablo con un banquero, no utilizo el mismo lenguaje que cuando hablo con el regulador, cuando hablo con José Raúl, que anda por ahí, o cuando hablo con la superintendencia de bancos. Entonces yo creo que hablar un lenguaje común ayuda mucho. Identificar batallas tempranas que permitan darle la confianza a los reguladores y al gobierno de que esto realmente funciona. Y lo otro muy importante es quizás mantener un diálogo público-privado muy cercano.
Antes de hacer cualquier cosa, nosotros vamos a nuestros reguladores. La verdad que hemos tenido una apertura muy importante, pero creo que si el sector privado se empodera, y cuando digo el sector privado hablo de los gremios y hablo de empresas que traccionan dentro del sector privado, que en todos nuestros países hay ese tipo de empresas, yo creo que si eso pasa, obviamente el gobierno tiene que escuchar sí o sí. Bien, muchas gracias, Sobieski. Ricardo, no sé si igual para hacer el cierre del panel tienes algún mensaje final que quisieras dirigirle al público. Gracias, Donald. Resumen, no me voy a pedir. No, bueno, gracias en primer lugar al Foro por provocar este tipo de diálogos que son necesarios e importantes para la región. Creo que los que asistimos a estos eventos en las diferentes versiones que han habido, hemos salido enriquecidos. Yo creo que todos los que estamos aquí, en esta oportunidad, con este intercambio de información, conocimiento, experiencias, que es lo que debemos de hacer como latinoamericanos realmente, es compartir. Algunas veces nos encanta inventar la rueda. Solo tenemos que preguntarle al vecino que va más adelantado en el tema y poder conocer la experiencia. Evitar tal vez aquellos tropiezos que pudo haber tenido, siempre vamos a tener el propio. Pero ocupar esa experiencia, ese conocimiento para poder avanzar más rápidamente. Y en este sentido, los espacios regionales hay que activarlos. ¿Quiénes son los actores principales de los espacios regionales? Son los mismos países. O sea, en el caso del SICA, los mandantes en el SICA son los países, son los que determinan qué hacer en el ámbito regional. Por lo tanto, en este esfuerzo de apoyar la transformación digital, de impulsar entornos de confianza y seguros, necesitamos sumar actores en este esfuerzo, ir sumando actores clave, y los espacios regionales se vuelven un factor acelerador del proceso de transformación digital. Por lo tanto, creo que ese mensaje se me quisiera dejar. También agradezco la excelente participación. Vamos a platicar más de Global Plan, que estaba planteando, que interesante. Y creo que podemos avanzar mucho más rápidamente con este diálogo permanente que podemos tener. Así que gracias, Donald, a ti por la excelente conducción. Muchas gracias. Gabriel García, director para Iberoamérica de Namirial, Ricardo Cáceres, director de Tecnología de la Información de la Secretaría General del SICA, y Sobieski Naut, gerente de Economía Digital para la Asociación Bancaria de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.